¿Cuándo perdemos el gozo de la salvación? Bueno, primero tengo que decir que el creyente, el que es salvo, ya no puede perder la salvación. Lo que sí puede perder es el gozo de la salvación, ese disfrute de la salvación tan grande que un día recibió, el disfrute de esa herencia que tiene en los cielos, de saber de que es un ciudadano celestial. Ese disfrute ya pierde, ¿no? Pierde esa mirada en las cosas de arriba, ¿no? Y pierde también el disfrute de la comunión con Dios. Tremendo, pero bueno, pero la salvación en sí no la puede perder porque es algo gratuito, algo que recibió por gracia. Y gracia significa un regalo inmerecido, algo que no merecemos y que por lo tanto no podemos ganar ni tampoco podemos perder. Es algo inmerecido, un regalo de Dios, que lo recibimos por medio de la fe que hemos puesto un día en Jesucristo como un Salvador perfecto, único y suficiente, ¿no? Entonces, lo que sí podemos perder, la persona que ya es salva, que tiene a Cristo, puede perder el gozo de la salvación, como les digo, ¿no? ¿Y cuándo lo perdemos? Bueno, lo perdemos ese gozo, cuando pecamos, cuando caemos en pecado. Tenemos el ejemplo del rey David en el Salmo 51. Él va a decir justamente en el versículo 12, vuélveme, le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había pecado, pero claro, esto es una evidencia de que la persona es salva cuando se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, sí, perdió el gozo de la salvación y es el Espíritu Santo que mora en él, es el que lo redarguye de pecado, como le va a pasar a David, que él vuelve en sí, ¿no? Y él dice, por ejemplo, en el versículo 1 del Salmo 51, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Claro, eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos redarguye de pecado. Y esta es una evidencia de que realmente somos salvos y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque ¿quién nos redarguye de pecado si no estuviera el Espíritu Santo dentro nuestro? Nadie, ¿no? Es el Espíritu que nos muestra que estamos sucios, nos hace ver no estoy bien. No podemos seguir así, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que nos muestra y nos hace ver así como si estuviéramos sucios, ¿no? O si te pasa eso es porque es una evidencia de que sos una persona salva, que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Morando en vos. Entonces, eso le pasó a David. Él dice, lávame más y más de mi maldad. Dice, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, ahí Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano, aunque es salvo, bueno, aún está la naturaleza pecaminosa adámica en él y está la maldad. Esa naturaleza es la que constantemente se va a inclinar a desobedecer y a desviarse del camino y de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que saber que la maldad está en nosotros. Y David había pecado, ¿no? Obviamente, él, como les dije, él en un momento de ocio, él estaba ocioso ahí en su palacio, a donde él era el rey, y él, bueno, él, ¿qué hizo? Miró a una mujer ajena, la miró, la codició y la tomó, ¿no? Cayó. Porque en un momento de ocio es muy peligroso, estamos ociosos, incluso los cristianos, no tarda de florecer, de salir esa vieja naturaleza que está en nosotros, por eso. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. Claro, no podemos ignorar esto, que aún nosotros los que somos salvos, que somos del Señor, podemos caer en pecado. Si realmente estamos en un momento de ocio y sacamos la mirada, quitamos la mirada de las cosas de arriba y la mirada de nuestro Dios. Entonces ahí David pecó y él dice en el Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando, bueno, vemos que hemos pecado y ya no podemos disfrutar de la comunión con Dios y disfrutar de las cosas celestiales, las cosas eternas. No podemos disfrutar porque hay un pecado sin confesar en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que le pasó a David, pero él dice contra ti, reconoce y confiesa su pecado a Dios.
no podemos confesar nuestros pecados, no tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote. Eso no es bíblico. Claro que no, porque contra Dios pecamos cuando pecamos. Entonces, contra ti, solo contra ti he pecado. Y David confesó su pecado, porque él había perdido, esto es lo que cuando pecamos, estamos en pecado sin confesar y no lo confesamos, perdemos ese gozo de la salvación. Por eso David dice, como les leí en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, le dice Dios, le dice a Dios David. Y dice el versículo 14, el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Claro, cuando perdimos el gozo de la salvación, cuando perdemos también esas ganas de predicar a los pecadores, a los perdidos, porque nos sentimos mal, estamos como avergonzados y no podemos salir a predicar porque nos sentimos mal, sucios. Pero como les dije, esa es una evidencia clara de que tenés al Espíritu Santo morando en vos. Así que no te aflijas, no pienses que realmente, bueno, no eres del Señor, porque si tienes esta evidencia que te sientes así sucio por haber pecado, es una clara evidencia de que el Espíritu Santo mora en vos y que te está redarguyendo de pecado. Y bueno, entonces, inmediatamente, David, cuando pequemos, inmediatamente confesemos nuestro pecado al Señor, porque no podremos predicar con alegría, con entusiasmo a los pecadores. Y David dice, vuélveme el gozo de tu salvación, le dice a Dios, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Claro, y Dios también va a bendecir nuestro ministerio, porque si estamos en pecado, tampoco Dios no nos va a bendecir porque no estamos en comunión con Dios, no estamos en comunión con Él. Entonces lo que perdemos cuando pecamos es el gozo de la salvación y perdemos también el disfrute de la comunión con Dios. Eso es lo que perdemos. Entonces, y dice el 14, líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios mío, Dios de mi salvación. Dice, cantará mi lengua tu justicia. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Claro, cuando hemos perdido el gozo de la salvación, ya no podemos cantar alabanza. Estamos tan avergonzados que ni siquiera podemos abrir nuestros labios y exaltar y adorar a nuestro Dios, ¿no? A nuestro Salvador. No lo podemos hacer. Pero cuando el gozo vuelve, cuando confesamos nuestro pecado, el gozo de la salvación vuelve a nosotros, ¿no? Ese disfrute de esa salvación tan grande y que hemos recibido gratuitamente, ¿no? Maravilloso, podemos cantar, alabar al Señor, ¿no? Con toda alegría y entusiasmo y pasión, ¿no? Por eso dice el salmista, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Maravilloso, ¿no? Y luego dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Claro, el Señor está esperando, ¿no? Que nosotros nos humillemos delante de Él, que nos presentemos delante de Él, ¿no? Contristados así, ¿no? Quebrantados, reconociendo nuestra maldad, cuando le hemos hecho esa maldad, cuando le hemos desviado de la voluntad de Dios. Entonces, Él dice que el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Dice, luego el 18 dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Bueno, y así, ¿no? Ahora David estaba otra vez pensando en lo que es la obra de Dios, ¿no? Él había perdido todo esto, por el pecado había perdido el gozo de su salvación, había perdido estas ganas de predicarle a los transgresores el camino de Dios, había perdido, ya no había cántico en su boca y ya no había ganas tampoco de realmente de hacer la obra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que vuelve, ¿no? Ahora hay cántico, hay ganas de predicar a los pecadores, hay realmente también esa pasión, esas ganas por la obra de Dios, ¿no? Para hacer la obra de Dios y orar porque la obra de Dios se extienda y crezca, ¿no? Para que el reino de Dios crezca. Entonces todo eso vuelve cuando tenemos otra vez el gozo, la salvación en nuestra vida, ¿no? Qué maravilla, pero bueno, a veces, como dice
el Salmo, aquí en el Salmo 32, mira lo que dice. Porque a veces Dios tiene que tratar con nosotros por cuando no volvemos en sí. Miren, dice el versículo 8 del Salmo 32, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré los ojos, dice Dios. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Que no sea tu caso, que no sea tu caso de que si estás pecando y sabes que estás haciendo mal, te sientes sucio, sí, pero no te sientes como que si, no, ya Dios no me va a perdonar, y sigues cometiendo ese pecado, y bueno, pero no sé, Dios te dice, yo te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti estoy fijando mis ojos, y si no seas como el caballo o como el mulo, que sin entendimiento, que si no usan el freno o el látigo, no se vuelven no obedecen. Que no sea tu caso de que el Espíritu Santo te está hablando, no endurezcas la voz, no endurezcas tu corazón a la voz del Espíritu Santo que te está hablando, te está redarguyendo de pecado. Que realmente puedas quebrantarte ante el Señor, confesar tu pecado, para que puedas disfrutar la salvación tan grande que hemos recibido por la gracia de Dios, y puedas disfrutar también de la comunión con Dios que tenemos, que cada día podamos disfrutar, ¿no? De esa comunión maravillosa que tenemos, ¿no? A través del estudio, la meditación de la palabra de Dios y de la oración cada día, ¿no? Y por eso dice, termino con el Salmo también, el Salmo 139, versículo 23. El salmista dice acá, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que podamos decirle como el salmista, ¿no? Al Señor, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Sí, solo Dios conoce. Dios conoce nuestro corazón, sabe que es engañoso y perverso más que todas las cosas, sabe que hay maldad en nosotros, pero el Señor también sabe que también nosotros ahora que somos del Señor, tenemos un corazón realmente, un corazón quebrantado ante la presencia de Dios, que se quebranta cuando eh, realmente estamos en desobediencia, como lo hizo David, y que podamos decir, Señor, examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay un camino de perversidad, que le podamos decir de corazón, abrir nuestro corazón delante de Dios, ve si hay un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que el Señor nos ayude, ¿no? A que podamos siempre sincerarnos delante de Dios. Podamos sincerarnos, no nos engañemos a nosotros mismos. No, a Dios no lo podemos engañar, claro, pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestros propios errores y confesarlos inmediatamente, porque no hay mejor cosa que disfrutar de la salvación tan grande que nos dio y de esa comunión que tenemos con Dios cada día, ¿no? Que no hay nada mejor. Así que bueno, si han llegado hasta aquí, me encantaría que puedan compartir estos videos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, ¿no? Y que de esta forma también me ayuden a expandir la palabra de Dios y el Evangelio del Señor, ¿no? Nada más, que el Señor los bendiga.